Totem, the new show from Cirque du Soleil, will be in Alicante for 4 weeks only. Enjoy a fascinating and acrobatic journey from July the 20th to August the 19th under its big white tent. Your best plan for this summer. Buy your tickets at cirquedusoleil.com. Antes de contar lo que ha pasado, hablar directamente con Pablo Casado. Don Pablo, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias. Parecía mentira hace 3 semanas, cuando llegaste aquí y dijiste que conste que me he quitado la faja, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Hay 3 cuestiones inevitables que hay que plantear. En primer lugar, por primera vez se hace un discurso de ideas en un congreso del Partido Popular desde hace mucho tiempo. Y el discurso es aclamado. Es decir, ha habido un fervor. Yo no sé si es que no era la misma gente del funeral del día anterior, o es que la gente realmente estaba dispuesta a enterrar el pasado, pero adoraba el futuro, o bien que el discurso pues fue muy bueno, sobre todo al lado del otro que fue bastante malo. Pero entre las ideas que defendiste en el discurso, en los medios de comunicación, ninguna ha caído bien. Entre otras cosas porque los medios de comunicación mayoritariamente son progres. Tú te has planteado recuperar ese espacio de centro-derecha en torno a las ideas básicas que siempre han unido al centro-derecha: la libertad individual, la defensa de la familia, la lucha contra las discriminaciones, la igualdad ante la ley, la defensa de la nación, etcétera. ¿Cómo vas a conseguir que esto cale en un partido que se había acostumbrado a no discutir con nadie? Bueno, yo desde el principio, y lo hicimos también en estos micrófonos, creo que era fundamental hacer un debate de ideas. La política son ideas que te hacen ganar elecciones, y a través del poder, no para su ejercicio, se puede transformar la sociedad. Y yo creo que las ideas al final es lo que la sociedad española estaba deseando para volver a ilusionarse. Son ideas transversales que algunos han intentado tachar de derechistas, esos que no entienden absolutamente nada de la tradición liberal conservadora ya centenaria, que ha hecho que con esas ideas progresen todos los países que las han puesto en práctica en todos los momentos históricos. No es una cuestión exclusiva de ahora o de España. Y por tanto yo creo que en efecto, en un momento en el que estamos afrontando todavía un golpe de un proceso secesionista que ayer se ha reforzado después del Congreso del PDCAT, o en un momento en el que la economía internacional se puede enfriar y hay un anuncio ya de subida de tipos de interés, o en un momento en el que una agenda otra vez sectaria en el terreno moral y en el terreno familiar es enarbolada por el Partido Socialista desde el Gobierno, pues tenemos que rearmarnos. Y ese rearme creo que se tiene que hacer desde el Partido Popular, y por tanto yo estoy muy agradecido de que todos mis compañeros hayamos salido más fortalecidos y hayan votado mayoritariamente un proyecto en el que quiero que quepan todos, pero sobre todo en el que ya he dicho que el Partido Popular ha vuelto, y hemos vuelto no para hacer lo mismo, sino para intentar mejorar esa conexión con la sociedad, que nos haga volver a tener una mayoría suficiente y que nos permita recuperar las instituciones, pero para, insisto, hacer lo que la sociedad española está deseando que hagamos. Bien, la cuestión de fondo es que, yo digo hoy en la columna del Mundo, lo he dicho ahora, durante 14 años el PP lo ha presidido José María Aznar. Durante otros 14 años, casualidad, lo ha presidido Mariano Rajoy. No creo que a ti como presidente te vayan a permitir no ya 14 meses, sino en 14 días. Si tienes ante ti, primero, todos los que, digamos, por estar contra Soraya, que no eran pocos, bueno, eran todos, menos el 36% que lo votó, y supongo que la mitad están arrepentidos. Pero una cosa es tener una coalición que te permita ganar, y otra cosa es otra que te permita gobernar. Tienes por delante elecciones en Andalucía, elecciones municipales, elecciones autonómicas y elecciones europeas, en listas que están llenas de gente que es la gente que ha perdido casi 4 millones de votos, según las encuestas, más de 5 millones de votos. ¿Cómo vas a hacer el milagro ese centrista de Adolfo Suárez, a quien citaste, de que haya agua corriente y cambiar las tuberías? Es decir, ¿cómo vas a cambiar el Partido Popular teniendo que presentar candidatos, por ejemplo, en Andalucía probablemente en octubre? ¿Qué vas a hacer en Andalucía, que ha sido el solar, digamos, de tus
enemigos. Ya sé que me dirás que ahora todos son amigos, son hermanos, cuentas con todos y tal, pero ¿cómo se arma una candidatura cuando ya en las elecciones pasadas, por la propia guerra civil que se vive desde hace años en Andalucía, el PP está a bofetadas? Villalobos te puso a caer de un burro. Esperanza Oña, que está en tu equipo, dijo que esperaba que Villalobos no quisiera integrarse en un partido de extrema derecha, porque alguien tan de izquierdas no cabía. Esto es solo la espuma del problema de fondo. ¿Cómo organizas un partido que está literalmente hecho pedazos? Bueno, porque esto ha cambiado, Federico. Yo creo que los partidos políticos ya no son nomenclaturas ni aparatos, son movimientos, y son movimientos de ideas. Lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado para mal en algún país del sur de Europa, son movimientos que al final lo que hacen es que amalgaman a un equipo humano. Si nosotros tenemos una idea muy clara de lo que tiene que pasar en España, la gente vendrá detrás y quien no quiere se irá desenganchando, sin tener que hacer ningún tipo de movimiento orgánico que nos haga perder el tiempo en esta reconexión que ya hemos conseguido con la sociedad. Por ejemplo, yo he anunciado que el primer comité ejecutivo será el jueves en Barcelona, para mandar un mensaje inequívoco de que nuestra política central va a ser recuperar la libertad, la igualdad y sobre todo la cohesión en Cataluña. Y yo creo que es muy importante, de manera que ya afrontemos cualquier tipo de adelanto electoral en esa comunidad autónoma, que también es posible en esta agenda electoral que planteabas, y dejando muy claro cuál va a ser nuestra tesis, y es un reforzamiento institucional a nivel del Código Penal, a nivel de mayor presencia y sobre todo de mayor fortaleza de los partidos constitucionalistas, y también a nivel internacional, que no hay que olvidar que el señor Puigdemont sigue haciéndonos pasar el ridículo ahora mismo desde otro país europeo. En segundo lugar, Andalucía. Yo el sábado iré a Andalucía y también plantearé que el partido tiene que estar unido. Yo si algo pedí el día de la clausura es que nadie preguntara a quién había votado. Tenemos que salir de este congreso más fuertes, tenemos que remontar en las encuestas, y igual que dije durante la campaña que yo respetaba el resultado de los congresos provinciales y regionales, también tienen que respetar el mandato que nos han dado los compromisarios a la hora de llevar a cabo un proyecto en el que nuestro planteamiento de programa electoral y de compromiso con los españoles es muy claro. Y en Andalucía yo creo que es lo que se está pidiendo. En Andalucía lo que se quiere es que se sepa que no vamos a apostar por una economía como lo que hace el Partido Socialista, sino por una innovación, por acabar con digamos, clientelismo que lleva gobernando la Junta desde hace 40 años, e intentando, bueno, pues ilusionar también a una base electoral que lleva 4 décadas sin conocer una alternativa a la Junta del Partido Socialista. Y luego, en tercer lugar, yo propuse celebrar en otoño una convención programática. Es decir, que si este Congreso ha elegido un liderazgo y un equipo, ahora tenemos que vertebrarlo con unas ideas que basen los programas electorales y unos programas electorales que recuperen la confianza en las urnas. Por tanto, este trimestre va a ser muy intenso. Lo que he pedido es que nos pongamos a trabajar desde ya, y eso es lo que vamos a hacer esta semana. Pero tú planteaste precisamente en esa primera entrevista, que creo que ya estudian en las escuelas de negocios, cómo poder recuperar. Te referiste a 3 sectores. Primero, los millones que se han ido a Ciudadanos, pues unos 2-3 millones se han ido a Ciudadanos. Tú dijiste que querías que tu Partido Popular pudiera ser de nuevo el partido de Ortega Lara. Es decir, que gente que se ha ido a Vox, que vienen todos del Partido Popular, que pudieran encontrar primero un apoyo o una hermandad, o como se le quiera llamar, y después, pues en fin, que sepan que esta, la tuya, digo, sigue siendo su casa, o la que fue en tiempos de Aznar. Y luego te referiste a todos los grupos de pensamientos, o que se llaman horrísono, anglicismo, anglicanismo, diría la Soraya del PSOE, Carmen Calvo, en los think tanks. Es decir, ¿cómo vas a hacer un programa de gobierno si precisamente en el Partido Popular se han proscrito todas las ideas, buenas, malas, irregulares, y hasta FAES la prohibieron? Es decir, tienes la idea de recuperar, hablaste de gente de Libres Iguales, de la Fundación Villa Cisneros, la de Mayor Oreja, la propia FAES, que conoces muy bien. ¿Cómo vas a reorganizar el Partido Popular para que vuelva a ser, como lo fue en la oposición y luego en el gobierno, en tiempos de Aznar, el partido de las nuevas ideas o de las ideas que hay que renovar? También lo dije en el discurso previo a la votación, ¿no? Que teníamos que abrir puertas y ventanas, levantar las puertas y abrir el partido a la sociedad.
Yo creo en la sociedad civil, en la buena sociedad civil, la que se articula incluso al margen de los partidos políticos y en la que tenemos que aprovechar, ¿no? Has citado fundaciones, hay plataformas cívicas, también hay medios de comunicación que se está haciendo una labor de llevar unas ideas que son buenas para todos los españoles, y eso se tiene que plasmar, en mi opinión, que soy muy anglófilo para esto de las campañas electorales, no en programas electorales de discusiones bizantinas o que parecen códigos civiles, sino en manifiestos que digan claramente en cada ciudad, en cada pueblo, qué es lo que se necesita, con compromisos que se cumplan y sobre todo con propuestas que a la gente les interese. O sea, yo cuando he vivido en el Reino Unido, en Estados Unidos, la gente se sabía de memoria los programas electorales y eran contratos para los españoles. Yo por eso, en el discurso de cierre, además de proponer esto, en el de apertura, luego en el cierre dije, yo me comprometo con España. Lo resumí en 10 puntos, que podrían ser más, o se podrían quedar incluso resumidos en menos. Y todo al final se deriva en esos principios que hemos hablado, la libertad individual, la igualdad de oportunidades, el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada. Bueno, y yo lo he declinado, digamos, en 10 puntos que tocan desde las nuevas realidades, como la revolución digital, en la que España está de espaldas, y vemos como Francia o Estados Unidos o Israel desde hace muchos años la está liderando. He pasado también por los temas de la administración. Creo que la administración tiene que aprovechar esas nuevas tecnologías para actualizarse, para hacerse más eficiente, más eficaz. Por supuesto, esa bajada de impuestos que también propusimos en estos micrófonos, que creo que además ahora mismo serían fundamentales para revitalizar aún más la recaudación en un momento en el que los tipos de interés a nivel internacional pueden subir. En definitiva, ley educativa, reforzamiento constitucional a través de una reforma del Código Penal, reforma de la ley electoral para no depender de partidos nacionalistas y minoritarios, con una posible prima que permita la Constitución al ganador y con una reforma electoral municipal para que gobierne el más votado con una segunda vuelta. Eso es regeneración política. Yo creo que, sinceramente, la gente está esperando una agenda reformista, liberal, conservadora, que vuelva a plantear los retos que los españoles nos llevan pidiendo mucho tiempo. Y ese es mi compromiso y lo llevaremos a cabo. Pablo, hoy aparece en la prensa, pero hay una gran confusión al respecto. La verdad es que yo no sabía que constitucionalmente no exigía ni siquiera reforma. Esa especie de bolsa, de prima de 50 escaños, que podrían distribuirse a los partidos más votados. ¿Has hablado de esto con Ciudadanos o piensas hablar? Porque en teoría la idea, hay una alternativa que es la circunscripción única, la que vamos a vivir en la Unión Europea, pero el gran problema de España es que llevamos 40 años dependiendo de los enemigos de España. Es decir, han llegado al golpe de Estado en Cataluña porque se les ha ido dejando llegar. Realmente ese tipo de reforma electoral prácticamente acabaría con las bisagras antiespañolas. Otra cosa sería el juego natural de las mayorías de partidos nacionales, los que pueda haber, que no sabemos cuáles van a ser dentro de un año o como mucho año y medio, que habría elecciones generales. ¿Cómo es exactamente esa bolsa de votos? Porque hoy la prensa la cuenta de 27 maneras. Sí, porque probablemente haya 27 maneras para hacerlo. Para empezar, el máximo es de 50, pero se puede estipular el número de escaños que se considere. La reforma más reciente ha sido de la ITEM, pero no es extrapolable porque tenía un sistema mucho más fragmentado. Algo parecido puede ser la doble fórmula de elección alemana. Yo creo que sí que es constitucional y, sobre todo, ahora mismo no hay mimbres para abrir una reforma agravada de la Constitución, porque nosotros queríamos esto, que probablemente la mayoría de la sociedad española estaría de acuerdo, pero claro, enfrente no tenemos a Soleturá, enfrente vamos a tener a los de Puigdemont, o no vamos a tener al señor Roca, sino que vamos a tener a Podemos, es decir, que han cambiado los interlocutores en un pacto constitucional que además yo soy de los que creo que las constituciones pueden durar de siglos con unas pequeñas enmiendas. Entonces, creo que en este caso se podría hacer para primar la estabilidad política y sobre todo para no depender de los partidos que quieren romperla directamente, como ha pasado en muchas legislaturas. En este caso, y a la pregunta de Ciudadanos, yo sí que creo que la irrupción de Ciudadanos y Podemos ha venido para quedarse, pero en mucho menor nivel si lo hacemos bien los partidos que han garantizado la alternancia política, que somos el Partido Popular y el PSOE. Me explico. Si vamos a un horizonte electoral como en el del 93, en el que Julio Anguita tuvo poco más de 20 escaños y Adolfo Suárez poco menos de 20, estaríamos teniendo un sistema de bipartidismo imperfecto, como el francés, como el británico, como el alemán, en el que dependeríamos de partidos que no van directamente contra la soberanía nacional. Por tanto, el primer deber que tenemos, Partido Socialista y Partido Popular, es recuperar nuestra base electoral.
una vez realizada podremos hacer una reforma que además garantice que si esa base electoral es insuficiente, y hemos visto claro que el Partido Socialista nunca va a estar dispuesto a una gran coalición como en otros países, bueno, pues se pueda dar una prima dentro de la propia ley general del régimen electoral de la LOREG al partido que gane las elecciones. Eso completado con una reforma electoral municipal que garantice en 13 supuestos que ya detallamos en el año 2014 y fue rechazado por el Partido Socialista, que gobierne la lista más votada, daría muchísima estabilidad y sobre todo daría muchísima mayor representatividad, porque ahora mismo, a pesar de estar en un sistema electoral muy proporcional, en más de la mitad de ciudades y autonomías están gobernando los partidos que no decidieron los españoles. Entonces yo creo que es una reforma urgente y que yo he propuesto, pero que evidentemente hay que desarrollar, estudiar y me comprometo a hacerlo. Si tú vas con la idea de que Ciudadanos lo tienes que jibarizar, va a ser un poco difícil que te apoyen en eso, que en teoría es para lo que han nacido, precisamente para evitar esas contraprestaciones que han sido onerosísimas y que ahora realmente son impagables. ¿Qué relación tienes con Albert Rivera? Sí, eso iba a decir. No es una jibarización. Ahora Ciudadanos ha tenido un papel menos relevante con 32 escaños que lo que tuvo, por ejemplo, Nick Clegg en el gobierno de Cameron, y es verdad que es un sistema británico muy peculiar. Farage, con un 18% de votos, se quedó fuera, no sacó ni su propio escaño, ¿no? Pero un sistema proporcional es muy importante, esos terceros y cuartos partidos. Lo que creo que ha sido inédito es que llevemos varios años hablando de un cuádruple empate, es decir, de un sorpaso al propio sistema, que yo creo que, bueno, me imagino que Ciudadanos esta reflexión no la compartirán, pero que creo que no es bueno desde el punto de vista de una estabilidad y de un reconocimiento de proyectos, porque hay que decir que a pesar de que yo con Ciudadanos comparto cosas importantes, como por ejemplo el respeto al modelo constitucional o a la unidad de España, yo creo que el proyecto político que yo represento es mucho más definido desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista incluso de las políticas territoriales, de familia o sectoriales. Pero dicho eso, mi relación es buena y yo voy a intentar tener una relación buena con todos los partidos, pero eso sí, ya me conocéis, voy a ejercer una posición firme, eficaz, pero también creo que responsable, porque yo espero que Pedro Sánchez sepa que el Partido Popular estará para las cuestiones fundamentales y así evitamos que se echen brazos de los independentistas y batasunos. Claro, si esas cuestiones fundamentales son para ahondar en la agenda rupturista o en la demagogia económica, pues no contará con nosotros. Pero ese es un poco el discurso de Soraya, ¿no? Contad con nosotros, socialistas, dejad de ser malos, uníos a nosotros, que somos buenos, cuando en realidad la única posibilidad que tienen de estar en el poder es precisamente estar apoyados en Podemos y en los separatistas, porque tienen 84 escuálidos escaños. Es decir, ese es un diálogo imposible y que tampoco ayuda, digamos, a definir el perfil del nuevo Partido Popular. Sí, porque si resulta que la agenda secesionista en Cataluña sigue adelante, yo seré el que reclame la aplicación del artículo 155 y además tenemos la mayoría absoluta en el Senado. A esa colaboración me refiero. Igual que agradecimos que esa colaboración llegara, aunque fue tardía y escasa. Entonces hay cuestiones muy fundamentales en las que el Partido Popular tiene que demostrar que España está por encima de cualquier cálculo partidista. Ahora bien, en todo lo demás, y ahí coincidimos, yo tengo muy definida cuál tiene que ser la actuación y desde luego no vamos a ser la muleta de ningún gobierno que esté ahora mismo pues desmontando las reformas que hicimos o incluso dando aire a los que quieren romper nuestra nación. Pero sí que creo que es compatible hacer una oposición muy firme, pero al mismo tiempo, si hay cualquier tipo de desafío, o de que se incremente ese desafío secesionista, poder pararlo entre todos los partidos constitucionalistas como hicimos hace un año. Creo que vas hoy al funeral del gran Gerardo Fernández Albor, gran amigo particular y muy amigo de esta casa desde siempre. Me gustó sobremanera, no tanto que citaras a Aznar y a Fraga, sino a Antonio Hernández Mancha, que ha sido otro de los presidentes del Partido Popular que estaba allí, porque el Partido Popular se ha caracterizado, sobre todo en los últimos 14 años, por negar la existencia del Partido Popular, negar de dónde venía, y venía también, por ejemplo, de Gerardo Fernández Albor, al que, por cierto, descabalgó también una moción de censura corrupta a manos de las tragaperras y de los socialistas y de traidores del propio partido. Sin embargo, tú sabes que tienes
a partir de, no de hoy, de anteayer, enfrente a los que han perdido y además que no tienen tampoco mucho futuro, algunos porque no tienen más que pasado y otros porque objetivamente no tienen una idea en la cabeza salvo el poder, y tú lo que prometes es oposición, sangre, sudor, lágrimas y victoria cuando llegue. ¿Cómo vas a conseguir cambiar ese tono, digamos, de sectarismo del Partido Popular con respecto a su propia historia? Yo lo dije en campaña y lo dije en el propio Congreso. Difícilmente puede liderar el Partido Popular quien reniega de su historia, y sobre todo si la historia ha sido buena para el partido y para España. Yo seré respetuoso con el legado de Rajoy, de Aznar. El de Hernández Mancha fue más breve y el de Fraga no lo conocí, pero también hay que reivindicarlo como presidente fundador. Y creo que eso es lo que nos hace reconocibles como partido, y sobre todo eso es lo que nos hace poder tener un estribo en que los españoles recuerden los momentos buenos que hemos tenido de gobierno. Sinceramente, yo soy muy optimista con el resultado del Congreso, Federico. Yo creo que veremos las encuestas, pero creo que hemos conseguido ilusionar a nuestra gente. Vamos a aumentar la afiliación, aunque me comprometí a depurar el censo para saber exactamente cuántos afiliados tenemos, y sobre todo lo que tenemos que hacer ahora es mantener esa ilusión en los votantes. Yo dije también en el Congreso que tenemos millones de españoles deseando una razón para volver a confiar en nosotros, y creo que este fin de semana les hemos dado alguna, y ahora tenemos que continuarla. Ya el Partido Popular ha vuelto, ya no estamos en funciones, eso lo tiene que saber el gobierno de Sánchez, lo tiene que saber el gobierno de los independentistas, y lo tiene que saber también el mundo. Yo creo que también tenemos que volver a la escena internacional y plantear pues el papel de nuestra nación, no solo de forma reactiva, que por desgracia en los últimos años las circunstancias económicas y pues el desafío independentista nos ha puesto siempre en las páginas negativas. Creo que España es una gran nación sin la cual no se puede entender el mundo. Tenemos que volver a la escena transatlántica, ser socios preferentes de Estados Unidos, estar presentes en Latinoamérica, en el entorno mediterráneo, y yo me comprometo a ello. Sé lo que me he formado toda la vida. Yo soy un atlantista y una persona especializada en política internacional, y no, hay que recordar a Churchill, como lo recordabas antes, de que la mejor política doméstica, en este caso internacional, es una buena política doméstica. Yo creo que tenemos que reforzar nuestro país a nivel interno para ser respetados fuera. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Enhorabuena por la parte que nos toca como españoles. Ojalá que, como tantas veces, pues no estemos ante una esperanza truncada. Yo no te voy a pedir cuentas de nada. Lo único que sí te pido es que toda la gente que te ha apoyado simplemente porque España necesita un programa como el tuyo, no se vea defraudada, como por desgracia suele pasar cuando uno llega al poder. Quiero decir que el poder corrompe siempre, como sabes, como buen liberal, pero vamos, que tarde todo lo posible en que no te pierdan los vaos del poder y de la fama, y como dicen los clásicos, que la fuerza te acompañe. Eso, como dicen nuestros clásicos. Que consigamos esa sociedad abierta frente a sus enemigos. Creo que hemos empezado este fin de semana y sinceramente acabamos el camino de servidumbre en términos también de nuestros clásicos para abrazar una España unida, y sobre todo una España en la que la libertad individual y económica nos permita también nuestra prosperidad. Bueno, mucha suerte, Pablo, y enhorabuena. Muchísimas gracias, Federico. Un abrazo. Es La Mañana de Federico. Es Radio.